Que hermano, por favor, Colosenses, la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosenses. Ahora Colosenses es una de las cartas escritas por Pablo desde la prisión. Hay cuatro libros. Bueno, dicen que también Filemón fue escrito desde la prisión también. Y yo creo que también Hebreos fue escrito desde la prisión. Pero de las epístolas que se dicen epístolas desde la prisión, hay 4. ¿Ok? Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Bueno, dicen que Gálatas no fue escrito desde la prisión, pero yo creo que sí fue. Porque fue escrita Gálatas de Roma, y cuando Pablo estaba en Roma, ¿qué estaba haciendo? Estaba preso. En cárcel. Entonces, si fue escrito de Roma, debe haber estado... Dicen que Gálatas no fue escrito de la cárcel porque en ningún lado dice Pablo en Gálatas mis cadenas. Pero pastor, Pablo no estuvo suelto a la casa de él en Roma. En la casa de César. En la casa, Fue bajo lo que se llama House arrest. bajo house arrest. ¿Cómo se dice house arrest en español? Encarcelamiento de casa. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Entonces Pablo fue bajo arresto domiciliario en el palacio de César. Pero eso fue encarcelado de todas formas. Ok, entonces Colosenses es una de las epístolas que fue escrito desde la cárcel. Ok, desde la prisión. La palabra Colosenses proviene de la ciudad Colosas. Mira por favor versículo 2. Dice Pablo: a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Colosas era una ciudad, y voy a poner un mapa. Yo no soy grande para dibujar, el hermano Richard debe ayudarme aquí, pero ok. Aquí tenemos Egipto abajo, ¿verdad? Jerusalén aquí, ok. Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía aquí, que hoy en día esto se llama Lebanon, ok. Esto se llama Turquía modernamente, Turquía. También se llamaba Anatolia. También se llamaba Asia Menor. En Turquía había, en las épocas de los apóstoles, había varias ciudades, por supuesto, como por ejemplo Efesos, aquí. Y juntos, dos ciudades hermanas, o gemelas, ¿qué mejor decir? Ciudades hermanas o ciudades... Vecinas. ¿Ah? Vecinas. Vecinas, ok. Dos ciudades, Colosas, y otro, la Odisea. Vecinas. Estoy seguro que Pablo nunca llegó a estas dos ciudades. No. Él está escribiendo una carta de admonición, de ánimo. Creo que los colosenses eran todos conversos y discípulos de, mira versículo 7, Epafras. Como también habéis aprendido de Epafras, consiervo amado nuestro, el cual es por vosotros fiel ministro de Cristo. Entonces, el pastor por un rato de esta iglesia de Colosas era Epafras. Creo que Pablo nunca llegó. Ok. Entonces, la palabra Colosas quiere decir castigo.
Y eso es muy interesante, porque yo creo que en la Biblia no hay casualidades. ¿Okay? Yo no creo en ninguna casualidad. Yo creo que Dios ordena todo. Amén. Amén. ¿Okay? Él hace todo conforme a su voluntad. Y Colosenses, o Colosas, siendo una ciudad vecina a la Odisea, por casualidad, el libro de Colosenses menciona la ciudad de la Odisea 5 veces. Eso es muy interesante, porque sabemos que Pablo escribió 7 cartas a 7 iglesias: Roma, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, 7 iglesias. Y el apóstol Juan en el libro de Revelación escribió 7 mensajes a 7 iglesias: Efesios, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La Odisea, qué casualidad. Pablo escribió a Colosas, la ciudad de Colosas, y Juan escribió a la Odisea. El libro, la carta a los colosenses, menciona la Odisea. Entonces, el mensaje que dio Juan a la Odisea debe ser de suma importancia en cuanto a la interpretación correcta de Colosenses. Entonces vamos a ver Revelación capítulo 3, donde encontramos el mensaje a los laodicenses. Ahora, yo soy dispensacionalista. Creo en la correcta distribución de la palabra de Dios. Creo que Dios administra su gracia y su gobierno de forma distinta en varias épocas diferentes. Creo que la historia, la época de la iglesia, 2000 años desde que Cristo murió, 2000 años, se distribuye en 7 épocas, representadas cada una por las 7 iglesias de Revelación. Eso es lo que creo. Ahora no vamos a profundizar ese tema, ¿okay? Porque en la asignatura de Revelación ese tema está bien profundizado. Pero dando por sentado que las 7 épocas de la iglesia, 2000 años, se representa cada época por cada iglesia a las cuales escribe Juan un mensaje. La última iglesia, es decir, la última época de la iglesia, se llama la Odisea. Y creo que nosotros estamos viviendo en los postprimeros días. Entonces nosotros aquí, 2013, en los Estados Unidos y todos lados del mundo, representamos esa iglesia última a la cual Juan escribió. Representamos la iglesia de la Odisea. Nosotros representamos la época de la Odisea. Mira Revelación 3:14. Ahora vamos a ver lo que dice Dios a la Odisea, a nosotros. Si tengo razón en mi presumir de que la Odisea representa a nosotros y nosotros a la Odisea, si tengo razón, mira el mensaje que tiene Dios para con nosotros. 14. Y escribe al ángel de la iglesia, Revelación 3:14, de los laodicenses. Este pasaje es tan profundo que tendríamos que tener por lo menos 20 horas a profundizar todo lo que hay. ¿Okay? Pero vamos a ver lo que hay en la superficie. ¿Okay? Revelación 3:14. Estas cosas dice el Amén, Cristo, el testigo fiel, Cristo, y verdadero, Cristo,
el principio de la creación de Dios, Cristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente. Entonces nosotros tenemos un problema. Somos de doble ánimo, por decirlo así. Somos los laodicenses de doble mente. Nosotros Puede ser de doble estándar. titubeamos de un extremo al otro y somos llevados por el viento, por cada soplo de viento de doctrina que venga. ¿Ok? Somos así, somos débiles en la fe. Como frío, caliente, algo así. Exactamente. ¿Ok? Dice Dios, ojalá fueses frío o hirviente. Elija, por favor. Decide tú. Más porque eres tibio. Tú sabes que cuando tú tienes un vaso de agua, si es frío, te gusta eso, ¿verdad? Y nos gusta también tomar agua hirviente como un té o un café, ¿verdad? Hirviente, bien caliente, ¿no? Pero cuando uno toma un agua tibio, eso horrible, ¿no? ¿Ok? ¿Qué dice Cristo? Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Cristo dice que nosotros le hacemos a él enfermo. Náusea. Para vomitarnos de su boca. A él tampoco le gusta lo tibio, tú dices. ¿Tampoco qué? A él tampoco le gusta lo tibio. A Cristo tampoco, sí. Tiene razón. Plena razón tienes. ¿Ok? Cristo va a vomitarnos de su boca porque somos tibios. No somos ni frío ni hirviente. Porque tú dices, ahora, nosotros, estos son los norteamericanos o gringos arrogantes. Yo soy rico. Soy enriquecido. Los más pobres en los Estados Unidos tienen más que los más ricos en otros países. ¿Ok? Soy rico, soy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres, ¿qué? Cuitado, es decir, miserable. Es decir, cuitado, perdido. ¿Ok? Eres cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Esa es una descripción de nosotros, los laodicenses. ¿Ok? Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho. Ahí ganar almas, predicar. ¿Ok? Amén. Vestiduras blancas, justicia. Para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio, la Biblia. Hay tres cosas que nosotros estamos perdiendo, faltando, fallando. Tres cosas. Evangelización, justicia y la Biblia. Y Cristo dice, debes enfocar en esas cosas. Este mensaje directamente dirigido a nosotros viviendo en los postrimeros días. Eso es lo que creo yo. Ahora, si tengo razón en eso, en esa interpretación, lo que dice Dios a los laodicenses está diciendo también a los colosenses. Porque mira, por favor, Colosenses 4. Volviendo a nuestro texto. Colosenses 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Ah, qué casualidad. Ok. Y a Ninfas. Y a la iglesia que está en su casa. Y cuando esta carta, ¿qué carta? De Colosenses. Cuando esta carta fuera leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y ¿qué? La carta. La carta de la Odisea, que la leéis también vosotros.
Entonces, los que están leyendo la carta de Colosenses deben estar leyendo la carta de la Odisea. Por casualidad no existe ninguna carta de la Odisea. ¿Cómo la vamos a leer si no existe? Bueno, gracias Señor, tenemos no una carta, sino un mensaje que acabamos de leer ahora mismo en Revelación. El mensaje dado por el apóstol Pablo a los laodicenses. Entonces, cuando dice aquí que nosotros debemos estar leyendo la carta de la Odisea, eso tiene que ver con el mensaje que acabamos de leer ahora. Estos dos libros, o por decirlo así, estas dos cartas, estos dos mensajes, llevan juntos, van juntos, encuadran. ¿Ok? Y el mensaje de los dos tiene que ver con nosotros, porque estamos viviendo en los postprimeros días. Somos los laodicenses. Somos los que decimos ser ricos, enriquecidos y que no tenemos necesidad de nada, sin saber que somos cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos espiritualmente. Entonces debemos prestar mucha atención a este libro, esta carta de Pablo a los colosenses. Volviendo a Colosenses 1. El libro de Colosenses fue escrito en 63, el año 63 después de Cristo. El año 63 después de Cristo. Tiene 4 capítulos. Es una carta muy corta. Tiene 95 versículos. 95 versículos. Versículos. 2006 palabras. 2006 palabras. Como dije, la palabra colosenses, colosas, quiere decir castigo. La palabra la Odisea se menciona 5 veces en esta carta. Y el mensaje es muy importante, porque tiene que ver directamente con lo que estamos bregando hoy en día en esta época moderna. Mira por favor capítulo 2, versículo 6. Patrón, Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuándo fue escrita? El año 63 después de Cristo. Ok, gracias. 63. Mira capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Muy buen consejo. Cada cristiano debe andar en Cristo. Colosenses 1:3 era. 2:6. Versículo 7. Arraigados. Eso tiene que ver con raíz. Poner raíces, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Y afirmados en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella con hacimiento de gracias. 8. Guardaos de que nadie os arrebate como despojo. Es una guerra. Estamos en una guerra, hermanos. Despojo tiene que verlo con la guerra. ¿Ok? Cuando un ejército entra a un lugar y mata a todos y viola a todas las mujeres, lleva el despojo para sí. ¿Ok? Y nosotros no debemos ser el despojo del diablo en ningún momento. Amén. Por medio de cómo seremos nosotros despojos del diablo, por medio de filosofía
y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Muy claro. Filosofía es el enemigo. En la erudición y educación moderna, en las grandes cámaras de las universidades modernas, están elevando, alabando, ensalzando la filosofía por encima de todo que se llama Dios. Y dice Pablo, guardaos de la filosofía, del vano engaño. Hay personas que quieren engañar. Es por eso que nosotros sobreenfatizamos la palabra de Dios en esta iglesia. Porque la Biblia no nos puede engañar. Cada vez abierta este libro, menos posibilidad de ser engañados nosotros. Amén. 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 ¿Ok? Si estoy poniendo sobre énfasis en este libro, que Dios me juzgue en su tribunal. ¿Ok? Pero yo no voy a cambiar nada. Vamos a poner este libro por encima de todo. Por encima de todo. ¿Ok? Vano engaño. Amén. Dijo Cristo, habrán falsos cristos. Vano engaño. Según las tradiciones de los hombres. En la Iglesia Católica la tradición lleva la misma autoridad que la Biblia. Pero en la Biblia no. Según los elementos del mundo. Los elementos del mundo son las cosas básicas del mundo. Comer, trabajar. Cosas que no son pecado en sí. Cosas que no son malas en sí, pero son las cosas rudimentarias, más básicas del mundo. Cristo nos ha llamado a subir las montañas y volar sobre las nubes con Él. Amén. Amén. Entonces, nosotros no vivimos en las cosas básicas de este mundo. Qué comer, dónde vivir. Yo entiendo esas cosas. Todos los días yo me levanto y yo digo, ¿por qué estoy viviendo aquí? ¿Ok? Todavía despierto y me hago la pregunta, ¿y por qué estoy todavía vivo? Quisiera estar Amén. con Cristo en los cielos. Amén. Pero esas son las cosas más básicas del mundo. Debemos estar enfocados en Cristo, no en las cosas de este mundo. Amén. Filosofía, vano engaño, tradiciones, elementos del mundo, y dice Pablo, no según Cristo. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. La filosofía, las tradiciones de los hombres, el engaño de falsos cristos, los elementos del mundo. Y hoy en día en Miami, los elementos del mundo sobredominan todo. Es casi imposible vivir en esta ciudad, Miami. El otro día, una persona de esta iglesia estaba buscando un apartamento, un edificio, donde vivir. Por una sola habitación, $900. Yo en cualquier otra parte de los Estados Unidos puedo vivir en un palacio de 4 habitaciones y un patio, una yarda, un pasto de un acre, de un hectárea, ¿ok? Por $800. Pero aquí en Miami, una sola habitación, $900. Y si quieres 2 habitaciones, $1,200. Si quieres 3 habitaciones, $1,500 para arriba. Es imposible vivir así, bajo esas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? En estos días, sobrevivir es casi imposible. Estamos viviendo en un mundo dominado por los elementos del mundo. Dónde vivir, cómo comer, cómo sobrevivir, esas cosas elementarias.
Esta carta escrita por Pablo a los colosenses fue escrita para bregar con esas cosas. Directamente atacando las herejías modernas, las filosofías modernas, herejías como por ejemplo, número 1, ebionismo. Ebionismo. ¿Qué es ebionismo? Es una filosofía que enfatiza las enseñanzas de Cristo en cuanto a la pobreza, rechazando su divinidad. Ebionismo. Hoy en día no se llama ebionismo, se llama comunismo. Todos los padres de comunismo citaban a Cristo, pero pusieron énfasis en las enseñanzas de Cristo en cuanto a los pobres y torcieron las enseñanzas de Cristo en cuanto a los pobres, en cuanto a los pobres. Torcieron sus enseñanzas. ¿Ok? Pero todos aquellos comunistas niegan la divinidad de Cristo. No creen que Cristo es Dios. Pero citan a Cristo porque les conviene para imponer su sistema diabólico económico de comunismo. Y Pablo acaba con esta herejía, esta falsa enseñanza. Mira capítulo 3, por favor, versículo 1. Mas si habéis resucitado con Cristo, buscad desayuno, almuerzo y cena. Buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Completamente acabando con el comunismo. Porque la base del comunismo es techo, comida, deporte, educación, todas las cosas elementarias, básicas de este mundo. Pero el cristiano mirando las cosas de arriba. Eso se llama ebionismo. También Pablo acabó con las enseñanzas, número 2, de los esenios. Esenios. Los esenios eran una secta judía que vivían en comunes, así como los comunistas. Pero siempre ponían énfasis en humildad de espíritu y maltratamiento del cuerpo. Hoy en día se llaman católicos. Porque ellos sobreenfatizan la humildad del espíritu y maltratamiento del cuerpo. Mira Colosenses 2:23, 2:22. Cosas todas que han de perecer en el mismo uso de ellas, según los mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de sabiduría. Lo que dicen los católicos tiene apariencia de piedad, apariencia de sabiduría, apariencia de juicio cabal, apariencia de sabiduría, en culto voluntario. Se llama la misa. En cierta humildad de espíritu y en maltratamiento del cuerpo, pero no en honor alguno para altura de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que están sobreenfatizando cosas básicas
los elementos, los rudimentos básicos de este mundo, hasta maltratar el cuerpo. Tú sabes lo que hacen los católicos. Hieren, golpean sus cuerpos, ¿verdad? Y eso es locura, ¿ok? Se fingen ser muy piadosos, humildad de espíritu, y es toda falsa enseñanza, porque un hombre completamente entregado a Cristo no tiene que fingir nada. Amén. El hombre es lo que es, entregado totalmente a Cristo. Por eso no me pongo de vestiduras largas, no me pongo muy piadoso. Oh, dame frío con... No sé. Ni se flaquela. Exactamente, no me flagelo. ¿Ok? No tengo que poner una fachada de mentiras. ¿Ok? Mi vida es un libro abierto. La vida de un cristiano es un libro abierto para que todo el mundo lo leyera. ¿Ok? Pablo, acabando con las herejías. Número 3. La herejía de los judaizantes. Judaizantes. Déjenme escribir estas palabras. Tenemos evionismo, comunistas. Tenemos esenios, católicos. Tenemos ahora los judaizantes. Eso es la religión. ¿Qué querían hacer los judaizantes? Querían judaizar a los demás. ¿Qué quiere decir judaizar? Judaizar es llevar bajo la ley toda persona. Poner bajo la ley toda persona. Yo soy cristiano, yo soy libre de la ley. Amén. Amén. Soy esclavo de Cristo. Entonces ya no tengo que hacerle caso a la ley, porque le hago caso a mi Cristo. La ley ya no domina sobre mí. La condenación de la ley ya no aplica a mí. Pero los judaizantes querían poner a los gentiles bajo la ley. Eso es lo que hace la religión. La religión, cualquiera que sea, la religión pone la persona bajo el yugo de servidumbre de la ley. Y nadie me puede poner bajo el yugo de servidumbre. Tú tienes un solo Señor, un solo amo, un solo dueño, y Él se llama Jesucristo. Esta iglesia no es tu dueño. Este pastor no es tu dueño, tu amo. Los 10 mandamientos no son tus dueños. Cristo y Él solamente. ¿Ok? Pablo acaba con la herejía de los judaizantes en capítulo 2, versículo 13. Mire por favor, capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo: y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todos los pecados. Amén. Rayendo, nota bien lo que dice Pablo en versículo 14.
trayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio, enclavándola en la cruz. La ley enclavado a la cruz. La quitó por completo, porque nos era la ley contraria. La ley nos condenó porque somos ¿qué? Violadores de la ley, quebrantadores de la ley. ¿Ok? 15. Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella, en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, nota bien lo que dice aquí, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, las cuales cosas son la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Entonces ahora no importa ningún día de fiesta, ningún sábado. Los adventistas del séptimo día dicen que debemos estar haciendo culto en los sábados. Y si no, llevamos la marca de la bestia 666. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque nadie me puede juzgar en cuanto al sábado. Lo dice claramente aquí Pablo. Yo no estoy bajo la ley. Estoy bajo de Cristo. Y déjeme decirte, Cristo como mi Señor exige más de mí que la ley pudiera jamás exigir. ¿Ok? Amén. Cristo requiere más de mí que la ley requisiera. ¿Entienden eso? Yes. Pero yo no estoy bajo de la ley y yo no voy a dejar que los judaizantes me pongan debajo de la ley. Mira el versículo 20. Si pues sois muertos juntamente con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, porque aún como que vivieseis en el mundo os sujetáis a ordenanzas. Son las ordenanzas de la ley de Moisés. Yo no estoy bajo la ley. Soy bajo mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Más nadie en el mundo. Y la última cosa, Pablo acaba con ebionismo, los esenios, los judaizantes y número 4, la filosofía griega. Cosa que es adorada en todas las cámaras y templos de la educación moderna en las universidades. Adoran la filosofía griega. Oh, Platón, Sócrates. Citan a ellos como si fueran escrituras. Las escrituras de ellos. Como si fueran Biblia. Y Pablo dice, guardaos de la filosofía. Toda la filosofía griega provino de Alejandría, Egipto. Entonces la filosofía griega es la filosofía del mundo porque Egipto es tipología del mundo. En la Biblia vamos a estudiar Éxodo. En la Biblia, la tierra de Egipto es siempre el mundo. Éxodo, salieron de Egipto. Cuando nos convertimos a Cristo, fuimos escapados del mundo. En el rapto seremos escapados, arrebatados del mundo. ¿Ok? Estamos saliendo del mundo. No debemos participar con el mundo. Dice Juan, no améis al mundo. El que ama al mundo no ama al Padre. ¿Ok? Y Pablo acaba con esto. Mira Colosenses 2:3. Para que se consuelen sus corazones estando juntamente aunados en amor,
y para alcanzar todas las riquezas de la filosofía. No. De plenitud. Plenitud de entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Entonces, las riquezas de plenitud no están en la filosofía griega. ¿Está dónde? Versículo 3. En el cual Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Si tú quieres sabiduría, si tú quieres ciencia, si tú quieres conocimiento, debes acudir a Cristo y hacer solamente. Y olvídate de la filosofía griega, por favor. Platón no tiene nada. Sócrates no tiene nada. Heródoto no tiene nada. Son todos necios y payasos escapados del circo. Amén. 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 Ok. Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, como dije, Pablo escribió esta de la prisión. En una ocasión, Timoteo llegó a Roma. Y eso es una manera sencilla de poner fecha de los libros. Él está diciendo, Timoteo está conmigo en Roma. ¿Okay? De esa manera puedes más o menos, comparando esta escritura con las otras cartas de Pablo, puede determinar la fecha de una carta así como Colosenses o Filipenses o lo que sea. Esto es acercando al final de la vida de Pablo. 2. A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Ahora, las últimas 4 palabras del Señor Jesucristo fueron borradas de la versión internacional, nueva versión internacional. No existen esas palabras. ¿Qué dice? Del Señor Jesucristo fueron completamente borradas de la nueva versión internacional. ¿Y reemplazado con qué? Nada, con nada. Eso dice de blank. Así. Nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, 2. 1, 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Punto. Y las palabras del Señor Jesucristo no existen en la nueva versión internacional. They just want to take them out of everything. Quitar todo. ¿Ok? Nota que dice Pablo en versículo 1, la voluntad de Dios. Pablo era apóstol por la voluntad de Dios. Y pasamos por encima de esa palabra muy ligeramente, porque realmente hay muy raras personas que entienden qué cosa maravillosa es la voluntad de Dios y a veces cuán difícil es la voluntad de Dios. Déjame demostrar lo que estoy diciendo. Mira 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Ahora, un famoso predicador que se llama Bob Jones, en los Estados Unidos, que un hablo hablante, un predicador norteamericano, alguna vez dijo, el hombre bendito es el que encuentra la voluntad de Dios y la hace. El hombre bendito es el que encuentre la voluntad de Dios y la hace, la ejecuta. ¿Ok? Y eso es muy difícil.
Porque muy raros hombres encuentran la voluntad de Dios por su vida. Muy raros hombres. Muchos hombres están llevados por el viento. Ah, esto me sucedió, me pasó. Ah, yo no... Cada día que vivo entiendo una realidad, que estoy perdiendo todo control. Y yo quiero una sola cosa, la voluntad de Jehová por mi vida. Es la única cosa que quiero hacer. Mira 1 Corintios 9, 16. Dice Pablo, porque aunque anuncie el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Qué dice Pablo? Estoy predicador, yo soy predicador, yo soy predicador de la calle, yo reparto tratados, yo siempre estoy testificando de Cristo. Pero no me voy a gloriar. ¿Por qué? Porque me está impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si hago esto de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza... Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Estaba haciendo toda la voluntad de Jehová por fuerza. Porque le fue impuesta. No tenía opción. Lo estaba haciendo solamente porque era la voluntad de Jehová, más nada. Porque Pablo quería otra cosa. Él quería hacer otra cosa. Lo hizo porque Dios lo impuso sobre él. Como un esclavo. ¿Ok? Mira cómo dice aquí. Mas si por fuerza la dispensación del Evangelio me ha sido encargada. ¿Qué quería hacer Pablo? Él quería alcanzar su propio pueblo, el pueblo judío. Él dijo en Romanos, lo voy a citar por ustedes, Romanos 9. Él dice en Romanos 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, dando mi testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anátema de Cristo por causa de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Él quería alcanzar su propio pueblo. En capítulo 10, versículo 1 de Romanos, él dice, hermanos, el deseo vivamente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. ¿Qué quería hacer Pablo? Alcanzar su pueblo. ¿Para quién envió Dios a Pablo? No para los judíos, para los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo no quiero hacer lo que estoy haciendo, pero lo hago porque Dios lo impuso sobre mí. Amén. Es la voluntad de Dios. En Efesios 3, dice Pablo, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Dios me está llevando con esposas, preso, soy prisionero por amor de vosotros los gentiles, porque yo no quiero ir a ustedes. Yo no quiero predicar el Evangelio a esta generación perversa y mala y malvada. Yo quiero ganar a mi propio pueblo, pero Dios me está llevando así como un esclavo a vosotros los gentiles. Entonces, cuando Pablo dice en Colosenses 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, eso no es una cosa que debemos pasar por alto, ligeramente. No, Señor, eso lleva significación. Eso es un refrán muy pesado de significación, de significado. No lo está diciendo Pablo ligeramente. Él está en serio. Esto es la voluntad de Dios por mi vida. Como dijo Bob Jones Sr., el hombre exitoso y bendito es el hombre que encuentra la voluntad de Jehová y la hace.
Amén. 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 Hay preguntas sobre Colosenses 1, versículos 1 y 2. Diga. Cuando Pablo le dice que ellos lean la carta de la Odicense, también ellos la Colosense. Entonces esa revelación que fue de Juan, entonces todavía... Obviamente Pablo había escrito una carta también a los laodicenses, pero Dios no la incluyó en el canon de la escritura. Entonces no era la misma que pero por casualidad tenemos un mensaje escrito por Juan a los laodicenses y obviamente nos toca leer ese mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Pero no era exactamente en ese momento la revelación de Juan. La carta de... Creo que no, porque Juan, como dice Revelación 1, estaba escribiendo muchos años después desde la isla de Patmos. Ajá, que Pablo había muerto ya. Ajá, Pablo ya muerto. Ajá. Pero qué casualidad, Pablo dice, tiene que leer ese mensaje que fue escrito a los laodicenses. Y el cristiano dice, bueno, ¿qué carta de los laodicenses? Porque no es no existe. Solamente la ¿Dónde está eso? ¿Verdad? Pero Dios, Él nunca pierde nada, ¿verdad? Dios siempre arregla las cuentas, ¿verdad? Entonces Él puso ahí un mensaje a los laodicenses que nos aplica a nosotros directamente. Nosotros somos los laodicenses. Sí, señor. Entonces todo el mundo puede ser eso. ¿No? Sí, ahora, como dije, ese pasaje de la Odisea es muy, ¿Me lo puede escribir, por favor? muy profundo, Para ver muy pesado, muy heavy. para ver cómo se escribe. La Odisea. Ajá. La Odisea. La Odisea. Y somos nosotros laodicenses. Ahora, ese pasaje lleva mucho, es muy contundente. No se puede de repente profundizar todo lo que hay en ese pasaje, Revelación 3, de la Odisea. Porque creo yo que aunque somos de la Odisea, Eso es un lugar, la Odisea. ¿qué fue el consejo de Cristo a los laodicenses? Que comprásemos oro, ¿verdad? Ropa blanca, lino fino. Y justicia, ¿no? Eso es justicia. Ropa blanca es justicia. ¿Okay? Y colirio, que es la palabra de Dios, sí. para ungir los ojos. Entonces, si nosotros seguimos el consejo de Cristo en cuanto a esta época moderna, todo el engaño vano, toda la tradición humana, toda la filosofía, griega, todos los rudimentos del mundo, si nosotros estamos viviendo en esta época desastrosa, ¿qué debemos hacer? Seguir el consejo de Cristo y comprar el oro, ponernos la vestidura blanca y ungir nuestros ojos con colirio, la Biblia. Y de esa manera podemos evitar estos problemas todos. ¿Ok? Dígame. Pastor, ¿hay una diferencia entre buscar la voluntad de Dios y hacerla? Creo que sí. ¿Cuál es la diferencia? Siempre he tenido esa... Porque una persona, y hay muchos que yo conozco personalmente, que saben lo que es la voluntad de Dios para sus vidas y no lo hacen. Pero ¿cómo se puede saber? Eso es lo que para mí es difícil entender. Bueno, yo puedo mencionar un ejemplo. Porque hay una carga, por lo menos yo... No, una carga es diferente. Por eso, que a veces uno confunde eso con... Uno puede tener conocimiento de la Biblia, eso es una cosa. Una persona también puede tener una carga para con otro pueblo. Por ejemplo, Pablo tenía una carga por su propio pueblo, Israel, pero Dios no lo llamó a su pueblo. Entonces la carga no era el llamado. Pero Dios se lo va mostrando de alguna manera. Sí. Es como yo, mire, un ejemplo.
Yo un día, el domingo no quería ir a salir a las calles porque hacía mucho calor. Y viene un niño y me pone en la mente que tengo que ir a... Sí. Y yo tuve que ir porque... Ajá. ¿Cómo no iba a ir con él? Ok, entiendo y estoy de acuerdo. Pero Es cuando más me o menos- refiero a la voluntad de Dios para Pero eso la es- vida de un hombre, eso es buscar la voluntad. no me refiero a repartir tratados necesariamente, aunque eso sí es la voluntad para todo cristiano, ¿verdad? No, porque es lo que está haciendo ahí Pablo. Pero me refiero a los órdenes específicos que vienen de nuestro capitán. Como Ok, ser misionero entonces, o algo. él me llamó a ser misionero al pueblo cubano. Estoy seguro de eso. No hay duda ninguna en mi mente. No importa, yo estoy involucrado cotidianamente, diariamente, en cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Todos los días estoy pensando en eso porque eso es la voluntad de Jehová para mi vida. No importa que sea yo preso, porque siendo un preso yo no puedo ejecutar la voluntad de Jehová, Pero entonces... por supuesto. entonces, Pero conozco que la voluntad de Jehová para mi vida es eso, es evangelizar el pueblo cubano, ¿ok? pero entonces la voluntad de Dios, de Pablo, era que vaya a los gentiles. No, que vaya a los israelitas, porque usted está siendo pastor aquí, entonces la voluntad de Dios es que usted sea pastor No, aquí. pero todavía estoy cuando Pablo estaba encarcelado no estaba ganando ninguno gentiles. Estaba encarcelado, no podía ejecutar, cumplir su Que lo que ministerio. no entiendo cómo usted puede decir que la voluntad de Dios es que esté en Cuba, si está Dios lo está poniendo aquí de pastor. ¿Cómo va a ser eso? No entiendo. No puede ser, Porque porque a lo mejor es su carga. y no, te prometo que no lo es. Bueno, yo no sé. Mi no carga conozco. siempre era para los mexicanos, para que lo sepan. Siempre. Hasta la fecha tengo una carga por los mexicanos. Se ha menguado, se ha disminuido Entonces, ¿por qué la Dios lo carga tiene que tenía aquí? para los... ¿Por qué lo tiene aquí y no en Cuba? Si es la voluntad de Dios. Por la misma razón que Dios tenía a Pablo encarcelado y no evangelizando a los gentiles. Uy, Estás preso en Miami. está preso aquí Preso. en Miami. En Cuba Pero libre. aquí mismo en Miami, esto es Cuba Libre Norte. Entonces, Sí. en enero, con el favor del Señor, yo voy oí buena noticia hoy que están ya por aprobar mi visa para enero. Amén. Vamos a ver. Qué sé yo. Pero una carga no es un llamamiento. ¿Ok? Y un llamamiento no es La voluntad de Dios. capacitación. No, sí, un llamamiento es la voluntad de Dios. Dios llama y el hombre tiene que obedecer. ¿Ok? Pero no todo hombre es capacitado para cumplir la misión. Entonces, posiblemente llevo unos años para que el hombre... yo fui llamado a predicar el Evangelio. ¿Ok? Teniendo yo 14 años, pero no era capacitado todavía. Entonces, la llamada, la carga y la capacitación son tres cosas distintas. ¿Ok? Cada hombre sabe o sabrá la voluntad perfecta de Dios para su vida, porque Dios no deja a ningún hombre en oscuridad permanentemente. ¿Ok? Cada hombre aquí presente sabe o sabrá la voluntad perfecta de Dios para su vida. Y una vez conocida la voluntad de Dios, si tienes la capacitación, tienes que ya comenzar a cumplir la voluntad de Jehová para tu vida. ¿Ah? Y ningún pastor, ningún padre, ningún madre, ninguna persona puede determinar esas cosas para el hombre. Nadie la puede ver por uno. Porque hay mucha gente que le dice a uno, mira, esa es la voluntad de Dios para ti, pero tengo que verla yo primero, ¿no? Y nadie sabe mejor la voluntad de Dios que tú. Exactamente. Pero es que es difícil verlo también. No es fácil. No es fácil. Pastor, O sea, yo entiendo que es difícil distinguir para ti la diferencia entre cargo y la
llamamiento. Y es la voluntad de Dios. A veces Ok. uno cree que la voluntad de Dios es lo que uno quiere, o lo que uno quiere es la voluntad de Dios, y es difícil interpretar los dos. O sea, y yo siento lo mismo, no tengo respuesta, pero te entiendo. Pero como dije, cada hombre aquí presente, Más adelante. o sea, sabe o sabrá la voluntad perfecta de Dios para tu vida. La voluntad perfecta de Dios para Pablo era que sea apóstol de los gentiles, pero Pablo estaba sentado en el banco de una iglesia por un año haciendo ¿qué? Enseñando, ayudando al pastor, diezmando, poniendo dinero en el plato, siendo una bendición para con los otros hermanos de la iglesia y siendo fiel a todas esas cosas básicas. Vino el Espíritu Santo y dijo, muy claramente, separa Pablo para la obra a la cual yo le estoy llamando. Ahora le entendí Y su fue presión. y cumplió toda la voluntad de Ahora le Dios. entendí su presión. Amén. Pastor, Sí, diga. ¿te acuerdas que yo te dije que había un hombre en mi cuarto que tenía una Biblia griega y que, bueno, ahora me estoy dando cuenta que este hombre es uno de esos que tú estabas hablando, de los griegos y eso, porque él me estaba diciendo que esta Biblia había sido escrita por un hombre que era muy amigo de los musulmanes, pero cristiano y es amigo de los musulmanes. O sea, me redó de una manera. Y yo entiendo por qué, porque este hombre sigue esa... El mundo está lleno de predicadores frustrados. ¿Qué quiero decir? Predicadores llamados por Dios y no cumpliendo la voluntad de Jehová por su vida. Ah, y otra cosa, dependí la versión 1865. Amén. Ayer mismo hay una señora que es cristiana, dice ella, yo no puedo dudar porque es cristiana porque profesa el nombre de Jesús, pero ella me estaba diciendo que la verdadera versión es la de 1960. Le dije, mira, perdóname, pero si la 1985 fue escrita en el 1865, ¿cómo tú me vas a decir que la de 1960 es la verdadera Biblia? Porque ella me decía que era la verdadera Biblia. Yo dije, mira, yo estuve en la 1860 y esa no es la verdadera Biblia. La verdadera Biblia para mí es la 1860. Amén. Amén. Ok. Y es la primera vez que despierto a la... Amén. 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 Hermano Marco. La pregunta, así como que nosotros que ya estudiamos primer año y uno dice que uno no quiere venir a estudiar, pero pues ese es llamamiento, mandato o respeto. Yo estoy también, como dije, yo estoy, no sé cómo estoy aquí. Igual. O sea, yo lo están preparando para algo o no sé. Yo estoy en el aire todavía. Solo el Señor sabe. O más adelante, o como tú dices, que vamos a saber para qué lo estamos preparando. Sí, sí. Como dice que si no saben, sabrán, ¿no? Más adelante. Bueno, Todo hombre aquí presente sabe o sabrá la voluntad perfecta de Dios para Si no su vida. sabes, fíjate que vas a saber. Ok. Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos.